Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema del día de hoy es Perspectiva Económica y Fiscal 2023. Vamos a hablar de temas como el Paquete Económico 2023, métodos de fiscalización y tópicos relevantes en materia fiscal. Es un gusto presentarles al contador público certificado Eduardo García Hidalgo, presidente y fundador de Grupo Asesores en Negocios. Él es egresado de la licenciatura de Contaduría Pública por la Universidad La Salle, certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México, cuenta con la especialidad en impuestos en la Universidad Panamericana y adicionalmente es egresado del IPAD, donde cursó el programa en Alta Dirección de Empresas. Tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de asesoría y consultoría contable, financiera, fiscal, jurídica, patrimonial y económica. Es presidente del Comité Fiscal en Coparmex Metropolitano. Asimismo, es vocero oficial del Colegio de Contadores Públicos de México. En 1997, fundó Grupo Asesores en Negocios, una firma especializada en asesoría contable, fiscal, legal y financiera. Actualmente, el grupo cuenta con una SOFOM enfocada a créditos PYME y un Multi-Family Office encargado de estructurar y participar como fondo de capital privado para nuevos negocios. Eduardo García es hoy socio y presidente del grupo, quien ha consolidado y posicionado a la firma como una empresa sólida, estructurada y estratégica, ofreciendo soluciones integrales a todos sus clientes. Bienvenido, contador Eduardo. Podemos comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es un placer estar con ustedes. Básicamente para platicar un poquito del tema relativo a la nueva miscelánea fiscal, que aunque no hubo una reforma fiscal de fondo que tenga un impacto en el año, es decir, no hubo modificaciones al respecto, consideramos importante pues, cuáles son las medidas de fiscalización que trae la autoridad en ese sentido. La verdad es que nos enfrentamos, como todos ya sabemos, a un ejercicio, a un año importante en materia pues de una desaceleración económica, ¿no? De un tema en donde se están viendo por todos lados el tema de temas de inflación, de subida de las tasas de interés, lo que sin duda alguna va relacionado pues con una señal clara por parte de los gobiernos de que viene un año complicado, ¿no? Afortunadamente el tipo cambiario en México se ha mantenido estable, pero tenemos una tasa de interés de referencia elevada, ¿no? En donde prácticamente el costo del dinero hoy se ha vuelto complicado. En el sector hemos visto pues, varias SOFOMES que han tenido problemas, sobre todo por esa parte, ¿no? Por la parte del otorgamiento del crédito, la incapacidad de pago y sobre todo pues ese tema de incremento importante en materia de incumplimiento en la parte del pago, y que aunado un tema de la desaceleración económica y muy en particular del tema de México, hoy amanecimos con la sorpresa de la autorización del 20% al salario mínimo general, adicionado a un cambio legislativo en materia de ley del trabajo relativo a días adicionales de vacaciones, con lo que tenemos un impacto directo en el tema pues, de la carga social asociada al tema del seguro social para todas las empresas. Pues consideramos que viene un año complicado para efectos de las pymes en ese sentido, ¿no? Un crecimiento mundial que tenemos del 3.2% y una inflación mundial del 8.3%, lo que sin duda alguna pues nos hace pensar en el tema de que no vamos a tener un crecimiento económico para el país al año siguiente, y sin embargo lo que vemos desde el punto de vista evidentemente fiscal y tributario, que es lo que tenemos, lo que llevamos, pues sin duda alguna vamos a tener un año de una alta fiscalización, ¿no? Para efectos de que el gobierno federal pueda obtener los recursos para efectos
operación del gasto público corriente, la única forma que va a tener para esos efectos va a ser pues, incrementar la fiscalización, ¿no? No debemos de dejar de considerar dentro del punto de vista de la gestión actual que hay un par de decretos que dejan un boquete importante en materia tributaria. Uno de ellos es la condonación al impuesto especial sobre producción y servicios para aquellas empresas que hacen enajenación de diésel y de gasolina, ¿no? En donde para no incrementar el tema del costo de estos insumos, pues bueno, el gobierno federal emitió un decreto en 2022 en donde condona del pago del impuesto, de este impuesto especial sobre producción y servicios, que sin duda alguna va a generar pues una caída recaudatoria en esa parte por parte del gobierno federal y la contraparte, pues bueno, para estabilizar también el tema de la canasta básica, el gobierno federal decidió a la importación de ciertos productos básicos para efectos de la elaboración, sobre todo en la industria alimenticia, pues tener un tema en donde ajuste el tema de la parte de los impuestos generales de importación y llevarlos a una tasa del 0% para efectos de no causar la parte del impuesto sobre esa base, que sin duda alguna lo que generará en un menoscabo por parte del gobierno federal para efectos de la generación de recursos y que para contraponerlo, pues sin duda alguna tendremos pues, más fiscalización. Si gustan avanzar en la presentación. Evidentemente un crecimiento anual para México menor al 3%, ¿no? En donde evidentemente pues, la parte del fortalecimiento de programas sociales para efectos de la creación de empleo pues, se contrapone un poco con el mensaje de hoy, ¿no? Porque sin duda alguna lo que nos lleva al empresariado, sin lugar a dudas, cuando tiene un incremento importante en la parte de la base, ¿no? De la determinación del salario mínimo general, que no solamente forma parte de la determinación de los indicadores para efectos del salario de los empleados, del personal, sino todas aquellas cosas que van relacionadas con el tema, ¿no? Una vez más, como el tema de la carga tributaria en materia de seguridad social, pues un poquito desincentiva al empresario en ese sentido, y lo que vemos en la realidad, ¿no? En el día a día, sin lugar a dudas, es una informalidad, ¿no? Lejos de que se promueva el tema del crecimiento de empleo a través del fortalecimiento de estructuras para que el empresariado pueda cumplir con su obligación tributaria, la verdad es que en el momento que lo encarece, pues el empresariado busca diversas formas para efectos de cubrir el pago de su base salarial, de su nómina, por los altos costos que se tienen en este sentido, ¿no? El despliegue de recursos a favor de proyectos prioritarios, ¿no? Sin duda, como lo que platicábamos, ¿no? De que los proyectos centrales del gobierno federal en materia de infraestructura pues, continúan a pesar del retraso en ese sentido de la entrega de la parte de los proyectos. Tenemos sin demeritar el tema del aeropuerto, pues que bueno, ya hemos visto cuál es la aplicación, ¿no? Lo que platicaba en un principio, la aplicación del estímulo de consumo de combustibles vía IEPS a los contribuyentes, que si bien es cierto, pues tiene un impacto importante en materia de la no causación del impuesto y de la estabilización del precio para el consumo de toda la gente que consumimos gasolina o diésel para efectos pues de la vida diaria, básicamente del equipo de transporte, pero también para otras industrias. Sin duda alguna va a generar un boquete para efectos fiscales en materia de la obtención del gasto público. Y bueno, cada vez la ampliación mayor en el tema de lo que son pues la base gravable para efectos de mayor acercamiento y ahora en el tema de la entrada del IMSS para efectos que las trabajadoras del hogar puedan tener este acceso en ese sentido. La que sigue, por favor. Importante el tema de la parte inflacionaria de lo que se prevé, ¿no? En materia de tipo cambiario, en materia del precio del petróleo, ¿no? En cuanto al tema de los pronósticos, ¿no? Una inflación del 7.7, yo creo que vamos a cerrar muy cercanos al 8%, inflaciones que no se veían desde hace pues, bastante tiempo, controladas una vez más por el tema de la estabilización del precio de esos insumos, pero que si lo dejáramos volar como una economía abierta, libre, de libre comercio, pues sin duda alguna tendríamos una inflación de doble dígito y aquí hay que ver también la parte sectorial, ¿no? Existen algunas industrias en donde la inflación, sin lugar a dudas, por ejemplo, el tema logístico, ¿no? Que temas pospandémicos
tuvo un incremento importante, pues claro que esa inflación es nada más de referencia, pues consideramos que realmente no conlleva a nivel industrial el impacto real al tema del gasto público, ¿no? Contrapunteando con ello, consideramos que si viene un ajuste adicional por parte de la Reserva, de la Fed en Estados Unidos, a su tasa de referencia, para mantener el tipo cambiario que hoy, pues con esta perspectiva estamos en niveles igual históricos, ¿no? Estamos rondando los 19.50, 19.40 por ahí, con un pronóstico de 20.6 para efectos del tipo de cambio, y se ha dado sin lugar a duda para que los mercados emergentes, la única forma de combatir ese incremento en el tema cambiario, pues sea el tema de la generación de una tasa de referencia mayor, ¿no? Y esperamos cerrar el año sin lugar a dudas con una tasa de referencia de la tasa interbancaria de equilibrio superior al 10%, si es que la Fed ajusta en ese sentido, pues tasa de referencia, ¿no? El precio el tema de la mezcla de petróleo, una de las apuestas grandes del presidente en cuanto a producir más petróleo en vez de refinarlo en el extranjero, pues va relacionado sobre ese tema de la disminución en la parte del precio que contempla el propio presupuesto de ingresos en ese sentido. La siguiente, por favor. Las tasas de recargo, ¿no? Que sin lugar a dudas estaremos actualmente, lo que hemos visto por parte de la autoridad hacendaria, sin duda alguna, de una manera reiterada, es una fiscalización mucho más dirigida, mucho más asertiva, mucho más pronta y expedita sobre actos en donde la autoridad tiene dos facultades primogénitas actuales en materia de gestión y en materia ¿cómo se llama?, de comprobación, ¿no? Y las facultades de comprobación que hoy tiene, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, básicamente una verificación, ¿no?, de expedición de comprobantes fiscales, de caídas recaudatorias, que son temas de gestión, pues ha sido muy útil para efectos de la autoridad hacendaria. Hoy en día, derivado al gran sistema que tiene el Servicio de Administración Tributaria, vemos y verificamos que tenemos pues muchas revisiones prácticamente diarias por los algoritmos que tiene la autoridad, es decir, pues genera este tema de información de manera directa, rápida y expedita, pues muy ágil y muy fácil para efectos de tener este tema de control fiscal, ¿no? En donde los contribuyentes, y lo que siempre hemos dicho, no ha habido una reforma que permita un tema de desarrollo empresarial, que combata la informalidad, que aumente la base gravable de los contribuyentes, temas que no son propios de este gobierno, sino de varios gobiernos, porque pareciera que le seguimos cargando la misma carga tributaria a los contribuyentes, o como en el ámbito fiscal algún colega algún decía, es como salir a cazar en el zoológico, ¿no? Pues es muy sencillo ese tema de cómo se llama, de cómo ser asertivo, si la misma base de contribuyentes a la cual se está verificando y no se ha hecho ningún tema por combatir temas como contrabando, como informalidad, como pilares ejes del tema del gobierno actual, ¿no? La parte de las tasas de interés por mora o por pagos diferidos, cada vez la autoridad se ha tenido, sin lugar a dudas, un impacto en cuanto al tema de cuando el contribuyente desea pagar sus contribuciones, pues sin lugar a dudas poder disminuir la parte de la tasa real en materia de los recargos, sobre todo cuando hay una autocorrección por parte de las autoridades fiscales. Sí hemos de reconocer en materia de autocorrección de contribuciones una disposición de la autoridad pronta y expedita para poder sufragar este tipo de inconvenientes con el tema de la parte de la fiscalización, pero va muy relacionado sobre todo al hecho de cumplir el objetivo del gobierno federal, que es cumplir sus metas de recaudación, que ha sido muy eficiente en este gobierno actual, ¿no? Algo importante para el sector, que no pareciera en términos absolutos importante, pero sí en términos relativos, pues se incrementa la tasa de retención para efectos de los intereses, una vez más, pues un poquito disímbolo a lo que buscaría el gobierno para efectos de la retención de capitales, toda vez que la tasa de interés interbancaria de equilibrio está al 10%, al día de hoy por el Banco de México, lo que pareciera que sería una invitación a los empresarios, a las pymes, al gran público inversionista, a invertir en instrumentos de propio gobierno que te dan una tasa, por así llamarlo, atractiva en ese sentido sobre la situación actual, pues hay un incremento prácticamente del doble en cuanto al interés, al impuesto sobre la renta que nos van a retener hoy por los intereses que nos pagan en ese sentido, que aunque no es relevante,
pues creo que desincentiva un poquito la parte de la inversión, sabiendo que tenemos una tasa de referencia pues que no es tan despreciable como era en años anteriores, ¿no? De un 10%. Hay industrias o hay negocios que desafortunadamente hoy en día pues, no generan ese nivel de rentabilidad que tener el dinero en el banco. La que sigue, por favor. Un análisis de dónde proviene hoy la parte de los ingresos que el gobierno hoy impacta. Desafortunadamente en este análisis consideramos que en esta parte la autoridad sin duda alguna no ve, vemos el tema del IEPS a gasolina con una disminución en la parte de la estimativa por el efecto de la condonación en la parte de los impuestos. Sin embargo, toda esa condonación tendremos que ver si en efecto trae un impacto real en la parte de los ingresos tributarios y no tributarios que espera el gobierno. Una vez más, pues hoy en día tenemos prácticamente una menor dependencia de la tasa del impuesto en materia de lo que es la parte del petróleo y un incremento mayor en la parte de los ingresos que tenemos en la parte tributaria. Habría que ver si el gobierno federal en los últimos años ha incrementado la fiscalización con grandes contribuyentes. Habría que ver en esa base de grandes contribuyentes cuál es el fondo, cuál es el monto que todavía tiene pendientes para efectos de recuperar esa parte de impuestos a nivel federal, pero si no, considero yo que sin duda alguna 2023 va a ser un año de una alta fiscalización, sobre todo para el sector de las pymes en ese sentido, pues que son el motor y la base de la parte de la economía. La siguiente, por favor. La parte de la parte impositiva en materia del impuesto, sin duda alguna la parte del impuesto sobre la renta sigue siendo el motor en materia de lo que son la parte de la recaudación, ¿no? Tanto de las empresas como de las retenciones, algo que generó un beneficio importante para efectos del gobierno federal fue la eliminación desde junio del año pasado de la subcontratación, ¿no? En donde el efecto de la retención del impuesto sobre la renta, salarios, pues se ve como un gran acierto por parte de las autoridades federales en materia de cobro impositivo. Se ve claramente el tema del incremento en ese tipo de retenciones y seguimos todavía con bajas tasas en materia de las tasas reales efectivas en materia del IVA. Creemos que el impuesto en países comparables en la OCDE, la tasa de cobro de IVA, México ronda por ahí entre el 3 y el 4% en términos reales del impuesto total recaudado, de la traslación de la parte del impuesto sobre una base del 16%, que países que tienen tasas mayores de impuesto sobre la renta con indicadores macroeconómicos distintos, pues la tienen a un nivel mayor. Quiere decir que en México seguimos con una alta evasión fiscal en materia del impuesto al valor agregado, en donde la autoridad no da ningún elemento para que se incentive la parte de la recaudación de una manera más efectiva, ¿no? Siempre lo hemos comentado, consideramos que eliminar los regímenes preferenciales en materia de impuesto al valor agregado y tener tasas directas en vez de impuestos acreditables y trasladados pudiera ser algo mucho más efectivo y que también incentive para efectos de los contribuyentes a cumplir con dicha obligación. Hoy en día seguimos con impuestos en materia de consumo bajos a nivel de la OCDE, sobre lo cual creo que el gobierno tendría que establecer, pues en el final de su periodo del gobierno actual, pues algún beneficio o alguna política fiscal diferente para efectos de incrementar esta base en ese sentido. ¿A qué sigue, son tan amables? ¿Cuáles han sido? Y no sé si en ese sentido pudieran reducir un poquito más, porque no sé en su pantalla, pero en la mía la última parte no lo alcanzo a distinguir. ¿Cuáles son las medidas que ha tenido la autoridad hoy en día para efectos de sufragar esta parte de la reducción en materia de evasión y ilusión fiscal? Bueno, sin lugar a dudas, la eliminación de la compensación universal, ¿no? Que tuvo un paréntesis en este sentido en 2022 con la reforma 222, en donde sí nos permiten no tener una compensación universal, pero sí en la determinante de un crédito fiscal, las contribuciones que tenga a favor del contribuyente se puedan compensar en este sentido como parte de la generación de la propia revisión en materia de facultades de comprobación. ¿Qué quiere decir esto?
Si hoy en día, con la ley actual en materia de código fiscal, yo tengo una revisión sobre la cual me determinan un crédito fiscal, es posible sobre ese crédito fiscal, sin importar la eliminación de la compensación universal, compensar contribuciones que tenga el contribuyente, sin importar el origen que sé que corresponde a de la misma contribución. Sin duda alguna, eliminar los regímenes preferenciales en materia de condonación de impuestos ha sido uno de los principales aciertos del gobierno actual. Sin embargo, no va alineada a un tema de la ejecución con aquellos contribuyentes que abusaron del tema del propio artículo en materia de la condonación de impuestos, es decir, se prohíben la condonación en este sentido de impuestos, pero sin embargo vemos que cuando las cosas salen de control, pues sin lugar a dudas, la única forma de poder estabilizar temas de precio en materia macroeconómica, pues ha sido la propia condonación que se contrapone un poquito con el diálogo en ese sentido, ¿no? Las medidas de percepción del riesgo, pues desincentivar una acción, aumentar la probabilidad de ser sancionado y aumentar la sanción una vez encubierto, es decir, todos los elementos que hoy cuenta la autoridad, sobre todo para efectos de judicializar actos en materia de adquisición de facturas que soporten operaciones inexistentes. Creo que sin lugar a dudas ha sido uno también de los grandes aciertos de esta autoridad. Sin embargo, creemos en las revisiones que hemos tenido con las autoridades fiscales que en ese sentido la aplicación de la norma de alguna forma la han llevado a otro nivel cuando vienen este tipo de actos de fiscalización, ¿no? Creo que las razones o fundamentales en el tema de razón de negocios y de simulación de operaciones debieran de tener un procedimiento mucho más estructurado para la definición de ello y que hubiera a través de los síndicos del contribuyente pues una línea en donde permitiera justamente esta interacción de contribuyente con la autoridad que hoy la tenemos con Prodecon, pero que va relacionado justamente al tema de la parte de la determinación de los créditos fiscales hoy en día. Si bien es cierto, la autoridad ha fortalecido el tema de la judicialización para efectos de aquellos contribuyentes que utilizan este tipo de actos en materia de operaciones inexistentes, también lo es que ahora la autoridad hacendaria cualquier acto lo quiere presumir como inexistente, ¿no? Y ahí es donde creo que viene el tema, pues que no ha sido oportuna y prudente la actuación por parte del gobierno federal. Es decir, cualquier característica de cualquier acto o actividad que tenga un contribuyente, la salida de fiscalización por parte de los gobiernos, perdón, de la parte de fiscalización local o federal, ya sean las secretarías de finanzas de los gobiernos locales o el Servicio de Administración Tributaria a nivel federal, buscan esta salida como elemento de determinación de un crédito fiscal sin invocar conceptos como razón de negocio, y entonces la autoridad pues se va por la fácil, ¿no? Es decir, presume, ¿no? Creo que el elemento de presunción, sin lugar a dudas, debe ser un elemento en donde debiéramos de coadyuvar contribuyentes y autoridad a tener el diálogo para efectos de ver los alcances realmente de ello, porque parece que es muy fácil para efectos de implementar la fiscalización hoy en día, determinar un concepto como inexistente y sobre esa base presumir un acto y establecer una recategorización de un acto jurídico con esa base o con ese antecedente, ¿no? En donde creemos que pues, la autoridad ha sido equívoca en cuanto a su percepción, ¿no? Y eso va relacionado a la parte de medida de percepción del riesgo. Hoy en día, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado a favor de los contribuyentes en el hecho de que no se considera un delito, no se considera la determinación de una prisión preventiva oficiosa el hecho de que tú tengas dentro de tu operación alguna operación relacionada con una empresa que hace operaciones inexistentes, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, creo que el alcance que ha tenido la autoridad es trasladarle al empresario esa función de fiscalización que debería ser propia y óbice de la propia autoridad, ¿no? Creemos que la autoridad es la que debería determinar a través de sus procedimientos cuáles son pues las razones que orillan al contribuyente a tener este tipo de actos o actividades, pero no trasladarle al contribuyente pues, esta facultad, porque pues, si nosotros nos ponemos a revisar de los contribuyentes cuáles son la base que tiene como operación inexistente y el análisis del por qué fue, pues resulta que tenemos elementos ciertos en donde el servicio se prestó, en donde el acto se realizó, en donde la mercancía ingresó en la operación de la compañía,
pero que desafortunadamente la calificación del proveedor pues fue por varias causales como de inexistencia y por lo tanto automáticamente caigo en una causal de defraudación fiscal, y creo que el elemento de oportunidad para carga de la prueba y de presunción de inocencia pues estaba pisoteando por parte de las autoridades. Esto lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy en día no se considera un delito que tenga la característica de tener prisión preventiva oficiosa, pero sin duda alguna pues hay que seguir trabajando en que no se fomente el tema de la adquisición de comprobantes fiscales que sustenten operaciones inexistentes y que sean actos jurídicos reales y ciertos que puedan demostrar a la autoridad para efectos de la obtención de las utilidades que graban para efectos de los contribuyentes en este sentido. Creemos que la política fiscal continuará en ese sentido, robusteciendo las medidas de percepción del riesgo, fomentando la erradicación de la evasión y la ilusión fiscal, y pues bueno, con todas sus medidas de control a nivel público, a nivel de todos los actos que realiza a través de la administración tributaria o de la unidad de inteligencia financiera, con el objeto de tener pues estos impactos en el contribuyente y que desincentive pues estos actos que realizan para generar operaciones inexistentes por parte de los contribuyentes. La que sigue, por favor. Sin duda alguna, una adaptación en la parte de lo que es el comercio digital, ¿no? Que sin duda alguna, desafortunadamente, grandes compañías, no nacionales sino internacionales, han estructurado dentro del proceso macroeconómico la utilización de algunas estructuras a nivel internacional. Tan es así que no forma parte de la presentación, pero tenemos marcos y convenios multinacionales, binacionales y multilaterales, en donde México ha celebrado acuerdos para efectos del intercambio de información, hablando de este tema de ocultamiento de la riqueza en algunos países, es decir, empresas multinacionales como Uber, como Google, como Facebook, en donde prestan el servicio a nivel internacional, han realizado estrategias en estructuras alojadas en países de baja imposición fiscal, en donde el objetivo, sin lugar a dudas, es el ocultamiento de las utilidades, y que la autoridad pues ha visto el impacto en el lugar en donde se presta el servicio, ¿no? Creemos sobre esa tesitura que sin duda alguna es un impacto que pudiera ser negativo para efectos de países miembros de la OCDE en ese sentido, y pues bueno, México ha firmado sobre esa línea acuerdos bilaterales y multilaterales para efectos de que haya intercambio de información en ese sentido. En México, la adopción de la norma para efectos de BEPS a nivel internacional, lo que ha hecho es que cuando se explote un servicio, se preste un bien en territorio nacional, sin importar el origen del contribuyente, la ley local te permita establecer una retención en materia del impuesto sobre la renta o en materia del impuesto al valor agregado, para que las plataformas digitales paguen el impuesto en México, por situación que sentimos que es algo positivo para la generación, ¿no? Y como es eso positivo, también creemos que la parte donde la autoridad hacendaria asume su posición de un carácter más de fiscalización, yo diría, autoritario, es en cuanto a la interpretación de ciertos tipos de actos jurídicos que la autoridad lo ve como inadecuados o inapropiados para efectos de la gestión pues del gasto público, y que pone especial observancia para efectos de su cumplimiento, ¿no? Y básicamente hablamos de las fusiones y de las liquidaciones de sociedades, ¿no? Pareciera que hoy liquidar una sociedad es un acto que a la autoridad lo asume en una posición de que el contribuyente va a fenecer y por lo tanto debe de pasar el escrutinio y la carga de la prueba para efectos del sistema del Servicio de Administración Tributaria, en donde te analizan todas y cada una de las causales que puedes llegar a tener, para que antes de que venga la muerte mercantil de la sociedad, pues pases a dejar lo último que queda en caja por parte del contribuyente, e incluso iniciar procesos hoy en día de responsabilidad solidaria contra los contribuyentes, cosa que es grave en ese sentido, porque pues porque prácticamente las compañías le estamos diciendo no te liquides, porque hoy en México liquidar es pues prácticamente un delito, porque te van a pasar la lupa por donde sea para la determinación de un crédito fiscal. Y lastimeramente en materia internacional, la parte de las fusiones
ha sido lo que la autoridad no ha querido sustentar. Hubo una reforma para efectos de que a partir de 2022 tendremos que explicarle a la autoridad la razón de negocio, que por qué no estoy funcionando. Y si la razón de negocio no es suficiente, es complicado como tenemos una autoridad fiscal limitada en cuanto al tema de la parte de la gestión, porque si no es sobre la política macroeconómica y fiscal que ellos tienen, no existe razón de negocio en una transacción. Por más que nosotros queramos demostrar como asesores fiscales la razón por la cual una compañía se fusiona con la otra para tener mercado, por un tema competitivo, por una alineación vertical, la autoridad siempre verifica que si dentro de la parte del proceso existe algún beneficio en ese sentido, pues sin lugar a dudas va a prohibir la parte de la fusión. Y hoy lo que tenemos, y lo hemos vivido en la firma que represento, son compañías que se han fusionado por un acto de alineación vertical y que la autoridad simple y sencillamente pasa el escrutinio y por tener desde operaciones con contribuyentes que tienen operaciones inexistentes, porque sus sistemas de control no les cuadra, porque sus caídas recaudatorias no van alineadas con el sistema de la autoridad hacendaria, pues prácticamente no dan el formato de fusión y por lo tanto la fusión no se contempla. Y entonces tenemos compañías que llevan un año queriendo hacer el tema de fusión, en donde jurídicamente se perfecciona el momento de saber el acto jurídico del acta de asamblea, en donde se fusionan, pero que fiscalmente al no tener la cancelación del RFC, de la fusionante, de la fusionada, el aviso de fusión perfeccionado, pues no nos permiten darle validez a la fusión. Creo que es un tema grave que no hemos visto a través de los síndicos, de los contribuyentes, y que la autoridad, en un área de fiscalización, no ha permitido el tema, y creemos que tenemos que tener una tesitura diferente, porque desafortunadamente muchas de las empresas que fusionan en este país son extranjeras y no entienden el tema del sistema fiscal mexicano tan inoperante por un tema que sin duda alguna presupone mucho mayor control fiscal por encima de la eficiencia para efectos de los contribuyentes, una vez más sobre todo de la inversión extranjera libre. La que sigue es nada más. Evidentemente, muy realizado sobre el Base Erosion and Profit Shifting de la OCDE, del famoso BEPS, en donde lo que la autoridad busca es alinear las acciones en función al tema de las operaciones que tienen contribuyentes para efectos de erosionar la base tributaria. Pues algunos actos o actividades en este sentido, ¿no? Los famosos esquemas reportables, en donde la autoridad nos establece que si los actos que estamos dando como un tema de asesoría tienen un beneficio superior a 100 millones de pesos, se convierte en un esquema reportable en donde el asesor fiscal se tiene que dar de alta, en donde tiene que dar el esquema reportable para que la autoridad conozca en este sentido y evidentemente pues violentando cualquier tema de secreto profesional y de práctica profesional, porque la autoridad evidentemente cualquier función o cualquier elemento que vaya tendiente a la disminución impositiva, la autoridad lo va a ver como algo inadecuado y pues automáticamente va a tener esta base de datos para efectos de hacer reformas fiscales o de iniciar sus planes de fiscalización contra aquellas empresas que ocupen ese tipo de elementos, ¿no? Evidentemente también los esquemas híbridos, ¿no? Cuando algunas empresas operan en paraísos fiscales para que las operaciones sean utilizadas para reducir impuestos, evidentemente pues el efecto de duplicar la deducción entre ambos países, ¿no? Y limitar la erosión de las bases por vía interés es algo que también ha hecho la autoridad en ese sentido, la famosa capitalización delgada, que como tenemos préstamos en empresas multinacionales, pues eliminen la permisibilidad de la deducción de intereses cuando el monto de los intereses es menor a las utilidades o al capital contable que tienen las compañías, ¿no? Principios que sin duda alguna van por encima de la razón del negocio o de la propia operación de la compañía y sobre todo en materia de lo que es pues un libre comercio, ¿no? O sea, si la naturaleza jurídica de un préstamo es el cobro de un interés y eso la autoridad lo toma como razón de negocio, parece ilógico que por otro lado su deducibilidad me la limite solamente por el hecho de que tengamos algún tema de parte relacionada con el extranjero en ese sentido. Sin embargo, va muy alineada con la política internacional de México en materia de la OCDE y que estamos alineados en ese sentido para efectos de la firma de convenios multinacionales que sustenten
justamente esta alineación de lo que se ve a nivel internacional por parte de los gobiernos para tratar de evitar la ilusión y la erosión de la base impunible. La que sigue, por favor. Pues, ¿cuáles son los 3 ejes de gobierno que tiene ahorita la autoridad? Pues evidentemente aumentar la eficiencia recaudatoria, ¿no? Los sistemas que hoy conocemos, ¿no? Las famosas algoritmos en donde nos llegan diferencias en CFDIs, caídas recaudatorias, el tema de la forma de pago en materia de los CFDIs, ¿no? Y el CFDI desde el inicio de la creación con la versión 4.0 que ya está próxima a empezar su vigencia y que en algunos casos, como el tema de nóminas, carta aporte, han sido prorrogados para marzo, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con el tema del inicio de la carta aporte en cuanto a su aplicación. Pues el CFDI sin duda alguna es el documento idóneo que tiene la autoridad para que desde el origen de la transacción inicies tu procedimiento de fiscalización, ¿no? En donde, pues ahora sí que como las contribuciones son autodeterminadas por parte de los contribuyentes, en el momento en que nosotros tenemos el tema del inicio, pues ya le damos a la autoridad desde la emisión del CFDI toda la forma para poder incrementar esta parte, ¿no? Bajar la evasión y la ilusión fiscal y combatir la corrupción son los ejes del sistema de acción tributaria para efectos de la parte de fiscalización. Ahora sí, la siguiente. ¿Cuáles son las facultades de comprobación que hoy tiene la autoridad hacendaria? Las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, concursos con terceros, en donde la autoridad inicia este tipo a través de un procedimiento, cita al contribuyente, a través del buzón tributario. Hoy en día, sin duda alguna, todos los contribuyentes deben de tener su buzón tributario en ese sentido para efectos de que la comunicación sea directa con los contribuyentes y poder tener esa parte de comunicación pronta y expedita, ¿no? Entonces, las famosas verificaciones o las famosas auditorías electrónicas que hoy en día cada día son más frecuentes, ¿no? En donde la autoridad, oye, si yo sé que tú tienes una operación con un contribuyente que tiene una operación inexistente, pues ya ni te voy a revisar, ¿no? Ya te va la determinante de crédito fiscal, tienes un periodo muy corto de tiempo para su contestación y automáticamente acorta el término para efectos de la gestión porque sobre esa determinante la autoridad tendrá un plazo para contestarte y si no, pues revisiones que se llevan un año te lo están haciendo prácticamente en 20 días y con 40 días para la respuesta en materia de lo que son la información que le doten de recursos y una vez eso, pues ya el crédito fiscal está firme y que el contribuyente inicie su procedimiento de gestión para esos efectos, ¿no? Creemos que en ese sentido la autoridad hoy en día con las herramientas de control es mucho más pronto y expedito justamente para este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Obviamente las revisiones que la autoridad considera que son revisiones específicas establecidas en la fracción quinta del artículo 42, derivado de las visitas domiciliarias, pudiendo ser las siguientes. Se pueden revisar para la expedición del CFDI, ver si el contribuyente cumple con ese requisito de expedir un CFDI, para presentar solicitudes o avisos, básicamente en cambios de domicilio, ¿no? Que hoy en día también la autoridad hacendaria ha sido punible en ese sentido. Si la autoridad va a verificar tu domicilio fiscal y tenemos la desgracia que el notificador no le das la documentación suficiente y competente para demostrar la gestión, automáticamente te califica como contribuyente no localizado y a empezar con todo este procedimiento para verificar y para calificar como un contribuyente que realmente tiene un domicilio fiscal propio, ¿no? La operación de máquinas, sistemas y registros de contabilidad, la parte de los envases y recipientes para efectos de todo lo que son temas en materia de IEPS y bueno, todo el cumplimiento en materia de comercio exterior para efectos de el pago del impuesto general de importación a aquellas empresas que realicen el tema de la importación en ese sentido. La que sigue, por favor. Y algo que la autoridad ha hecho también muy bien en ese sentido en materia de, llamémosle, masividad, ¿no? No me gusta hablar del tema de terrorismo fiscal. Pues todos los actos de gestión que hace la autoridad, que sin ser un acto de fiscalización normado en ley, y así lo ha establecido la propia PRODECON con información que comparte el público en general, pues inicia para efectos del tema de generar ruido con la parte de los contribuyentes, ¿no? Las cartas invitaciones, las discrepancias fiscales,
o las auditorías en materia de lavado de dinero, en donde la autoridad te puede determinar que hay diferencias porque los CFDIs que tienes como emitidos no corresponden a los CFDIs que tienes como ingreso, y entonces te tienes que explicar a la autoridad la parte de las facturas canceladas o por qué las cancelaste en un ejercicio fiscal diferente al ejercicio que se dio razón y no te regresaste a cancelarlas, o la emisión de las notas de crédito, o las retenciones, o el método de pago, y tú le pones un método de pago que es PUE, y en el PUE no lo pagas en el mes, y entonces la autoridad, como no le presentas el aviso en donde le estás diciendo que efectivamente fue pagada, en un mes posterior, pues la autoridad presume por la propia mecánica de cálculo de la ley que fue pagada en el mismo periodo y determina diferencias sin conocerlo, ¿no? Las auditorías en materia de prevención de lavado de dinero sobre operaciones convenidas en el artículo 17 del propio ordenamiento en materia de la ley que protege el tema de prevención de lavado de dinero y que van relacionadas a ver el tema de cumplimiento en materia de avisos, ¿no? Que son pues métodos de fiscalización que la autoridad le han ayudado sin duda alguna, a incrementar la parte del control fiscal y de que sea un método por el cual los contribuyentes, cuando escuchan las campanas en misa, pues bueno, realizan más pronto y eficiente el tema del pago de los impuestos, y que se ha visto pues, porque no tenemos un déficit, ¿no?, en materia tributaria por el tema del propio presupuesto de ingresos relacionado con el tema de contribuciones, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí algunos ejemplos de lo que son las cartas de invitación, ¿no? Que sin duda alguna, aunque dichas cartas de invitación carecen de sustento en materia fiscal para la parte de su atención, el hecho de no realizarlas sí cae en un supuesto del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, en donde la autoridad puede, si te invitó a misa y no fuiste, cancelarte los sellos digitales. Entonces, es muy importante, y hoy tenemos discrepancias con algunos expertos en materia fiscal, con algunos colegas, en donde las cartas de invitación, porque carecen de fundamentación, muchas veces no le dan atención. Lo que hemos visto en la práctica es que no atender una carta de invitación prácticamente es trae aparejado un tema de cancelación de sello digital, y entonces sí, cuando te cancelan el sello digital, pues es como la muerte empresarial por la empresa, porque si no atiendes de manera pronta y expedita y le complementas el requerimiento que la autoridad quiere, satisfaciendo el interés de la propia autoridad, pues no te levantan los sellos digitales y no puedes operar para efectos de emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Pues sin duda alguna la sugerencia es todas las cartas de invitación atendámosla, demos la información, y si hay un tema de discrepancia, pues llevémoslo incluso hasta PRODECON para efectos de ver cuál es la posición de la autoridad para efectos de cumplimiento en materia de este tipo de obligaciones. La que sigue, por favor. La parte de la discrepancia fiscal, que creo que es algo que la autoridad está tomando mucho en consideración, ¿no? Los contribuyentes personas físicas que llevamos en el grupo, que antes le decíamos, oye, préstanos tu estado de cuenta para ver, para comparar los ingresos que tú tienes declarados contra los ingresos que has manifestado en tu declaración anual, contra los depósitos, los estados de cuenta bancarios, y el contribuyente te veía como este cuate me va a secuestrar, ¿no? O sea, no, ¿por qué quieres información, no? O los contribuyentes que te decían es que esa cuenta es no fiscal, ¿no? Entonces, evidentemente, ha habido un desconocimiento importante en ese sentido, en donde los contribuyentes tendrían que tener un análisis mucho más profundo en materia de la parte fiscal. Hoy en día, cualquier depósito bancario, salvo prueba en contrario, es un ingreso acumulable, y tenemos que tener una serie de indicadores o una serie de documentos que soporten dentro de las personas físicas la fuente y el origen de los recursos para que sea transparente para fines fiscales en ese sentido. Entonces, contribuyentes que no tienen RFC o contribuyentes que tienen baja capacidad contributiva para efectos fiscales, pero pagan cantidades significativas en materia de uso de tarjetas de crédito o algunas no bancarias como American Express, en donde dicen, oye, pues bueno, tengo esa parte del pago y no tengo ningún problema, y la autoridad hoy en día, ¿qué hace? Pues compulsa y verifica a través de las diversas leyes con las que cuenta, la propia ley de previsión de lavado de dinero, ¿no? La ley de procedencia de recursos de procedencia ilícita, en donde establece que, pues bueno, por la emisión de estos activos, de estas actividades vulnerables que tienen que reportar, pueden contrapuntarse con la generación de la propia información fiscal en materia de la obtención del ingreso, y si este tipo de avisos es mayor al monto de la capacidad económica, pues va a haber una discrepancia fiscal que la autoridad, sin lugar a dudas, va a poder cuestionar en ese sentido. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son las actividades vulnerables? Pues aquí vienen todas las actividades vulnerables sobre las cuales pueden llegar a tener este tipo de prevenciones, ¿no? En donde quien realiza actos o actividades de las mencionadas, ¿no? Tiene la obligación de presentar este aviso en materia de prevención de lavado de dinero por el tema del cumplimiento, que va a servir de base para efectos de verificar capacidad económica y contributiva por parte de los contribuyentes en ese sentido. La que sigue, por favor. Y pues este es un modelo del por qué le llegan a los contribuyentes en materia de PLD por el giro del acto o actividad que realiza. Pues bueno, justamente la presentación de los avisos en materia de prevención de lavado de dinero para efectos del cumplimiento, si caes en alguno de los supuestos establecidos en la ley para efectos de cumplimiento en materia de las disposiciones de dar aviso a la autoridad en materia de este tipo de actividades. La que sigue, por favor. Y bueno, algo importante en este sentido también es lo que platicábamos de la cancelación de los certificados de sellos digitales por tener operaciones con una empresa que documenta operaciones simuladas, ¿no? Parece que estamos en el Señor de los Anillos, ¿no? Como califica la autoridad, ¿no? Los ceros y los efos, ¿no? Una empresa que documenta operaciones simuladas es aquella que adquirió de un tercero llamada empresa que factura operaciones simuladas, un documento, una factura que tiene en su contenido una operación inexistente. Por lo tanto, la autoridad cambió la fracción quinta, en donde si yo tengo una empresa que documentó una operación simulada de una empresa que la facturó, pues la autoridad está facultada para cancelar sellos digitales, ¿no? Por lo tanto, creemos que es una medida de control y aquí hay diversos criterios al respecto, ¿no? Con este artículo, con la fracción quinta del artículo, la autoridad lo que pudiera hacer es, de plano, pues cancelar los sellos digitales, ¿no? Sin un medio de prueba que tenga por parte del contribuyente. El procedimiento en materia del 69 establece que cuando un contribuyente verifica que tuvo una operación con una empresa que facturó operaciones simuladas y que es calificada así por el propio listado que se publica de manera mensual en materia de los contribuyentes que facturan operaciones simuladas, tengo un plazo de 30 días para presentar documentación que ampare la existencia real de las operaciones. Entonces, en ese sentido, la postura que siempre hemos tenido es, oye, pues presenta la información para efectos de que la autoridad la califique y una vez que la autoridad califique esa información, pues puedes tener dos tipos de elementos, ¿no? Una, que la autoridad sea suficiente para ella y que te diga que en el caso particular de tu acto sí lo va a calificar como una operación existente y que va a pasar el procedimiento. Nunca he visto yo una así en mi experiencia profesional. Y la que siempre va a ocurrir es que te va a decir que la información que le des, sea cual fuere, entradas de almacén, contratos con fecha cierta, las fotografías de lo que hicieron, la entrega, la póliza de seguro, eso no va a ser suficiente para la parte de la autoridad. Lo que te va a determinar es que la información que le diste no es suficiente y entonces ahora sí entra el medio de defensa por parte del contribuyente, en donde el contribuyente puede presentar recurso de revocación, juicio de nulidad, para efectos, contencioso administrativo, para efectos de poder suspender o para efectos de encapsular el tema del problema. ¿Con qué función? Si yo presento un recurso de revocación o un juicio de nulidad en contra de esta sujeción por parte de la autoridad hacendaria, no se considera cosa juzgada y por lo tanto puedo continuar el procedimiento de medio de defensa sin que la autoridad pueda cancelar el sello digital. La verdad es que no es un acto que la autoridad hoy en día esté aplicando en la mayoría de los contribuyentes, en contribuyentes en donde hay un fin eminentemente recaudatorio, sí lo ha realizado, pero consideramos que por lo pronto hasta el día de hoy la autoridad no ha aplicado de una manera tan rigorista este artículo en ese sentido. Pero sin embargo, nuestra recomendación siempre es, si tú tienes una empresa que factura una operación simulada y que está dentro de la contabilidad y fue deducida, pues tienes dos opciones: autocorregirte, ¿no? Y pagar el impuesto, o presentarle a la autoridad antes de que inicie facultades de comprobación la documentación para que una vez evaluada puedas iniciar tu medio de defensa y que por lo menos blindes el tema de la suspensión del certificado del sello digital, porque no se considerará cosa juzgada en función a que tienes un medio de defensa interpuesto en contra de dicha resolución que no violenta el principio del artículo 17H en materia de la cancelación de los sellos digitales. La siguiente, por favor. ¿Por qué otras causales restringen? Y volvemos a lo mismo. También la autoridad no ha sido puntual en cuanto a este tipo de cuestiones, pues cuando no presentas tu declaración anual,
o un mes después de haberla obligado. Hoy en día hemos visto contribuyentes omisos que no lo han realizado así, sobre todo en épocas pandémicas, cuando emitas 2 o más declaraciones mensuales consecutivos o no, cuando en el procedimiento administrativo de ejecución no localices al contribuyente o este desaparezca, cuando en este de facultades de comprobación no esté localizado sin presentar aviso, que evidentemente tiene causales peor que la cancelación de sellos digitales, ¿no? Ahí sí tiene una causal de defraudación fiscal, una causal penal en materia de abandonar el local donde estaba el domicilio fiscal. Cuando el domicilio fiscal no cumpla con los requisitos del código, importante, oye, me van a calificar y entonces me dice que no es suficiente y por lo tanto me restringen los certificados, los certificados digitales y entonces pues tengo una inoperación importante que no puedo realizar. Y cuando, es que ahí no se alcanza a ver, pero básicamente dice cuando las declaraciones no concuerdan con lo facturado, con los estados de cuenta, y cuando en estos análisis hay alguna variación que tenga, que es por ello que las cartas de invitación, cuando te viene una discrepancia en ese sentido, hay que contestarlas justamente para que la autoridad no pueda presuponer eso y le dé pie a que en función de su incumplimiento cancele los sellos digitales, ¿no? Una vez más, el hecho de cancelar sellos digitales, lo que me lleve es a la inoperación. Imagínense empresas que tienen retail y que tienen un fill rate y que no miden un CFDI, pues van a tener un proceso complicado. ¿Por qué? Porque la no emisión de un acto, de un comprobante fiscal que comprueba la operación de una relación, pues evidentemente lo voy a tener comprometido si no cumplo con mis obligaciones fiscales en eso. La siguiente, por favor. Evidentemente, pues en 2023 no hay cambios significativos en materia de lo que son la reforma fiscal en cuanto a cambios que merezcan un análisis, ¿no? Sin embargo, creemos que lo que es importante es pues todo lo que es la versión 4.0, ¿no? Que sin duda alguna, una vez más, desde la emisión del CFDI es algo importantísimo porque vemos una cultura empresarial y una cultura fiscal, sin lugar a dudas, no con el suficiente expertise para efectos de la determinación de un CFDI con la versión 4.0, porque hay elementos en donde si yo no declaro de manera oportuna y efectiva la información contenida en esta versión, podemos tener un gasto no deducible, ¿no? En donde todo el llenado de la información que incumpla, pues automáticamente va a generar un tema de que carece de una parte del componente, ¿no? De la determinación del propio CFDI y pues que la autoridad va en cualquier momento tomarme ese gasto como un gasto no deducible. Por lo tanto, muy importante verificar cuál es la aplicación de esta versión 4.0. Hoy está prorrogada para efectos de nóminas y carta aporte. Me parece que también para efectos del tema de la generalidad de la emisión del CFDI versión 4.0 la mandaron al mes de marzo de 2023. Pero sin lugar a dudas lo que no cambió es que para efectos de la cancelación de facturas ya no vamos a poder cancelar facturas emitidas de ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de este ejercicio. Por lo tanto, muy importante que verifiquen dentro de su emisión si la operación va a seguir, va a ser una operación que van a hacer cobrable, redituable, o por ejemplo, es muy común también por la parte de las operaciones que hay veces que hay facturas que se duplican, ¿no? Y hay veces que al contribuyente es omiso en su cancelación, pues bueno, verificar el análisis de sus cuentas por cobrar para ver que en efecto tengan las cancelaciones de las facturas que realmente sustentan la operación de su compañía. La que sigue, por favor. Obviamente también lo que platicaba, ¿no? El tema de la parte de la recepción de pagos, muy importante el tema de que cuando yo emito una factura que es con un PUE y el pago es posterior al mes, pues evidentemente tengo la obligación de hacer un complemento de recepción de pagos que ampara el tema del acreditamiento en materia del impuesto al valor agregado. Muy importante tener esta característica para efectos, porque también aquí tenemos muchos contribuyentes en donde sin lugar a dudas incumplen en cuanto a ese procedimiento y por lo tanto la autoridad por el propio algoritmo pues determina alguna situación diferente a la que realmente opera, ¿no? Y la cancelación de facturas, y como lo decíamos, es necesario que si se cancelan facturas, tenemos que poner la causal por la cual se canceló la factura y no la simple cancelación como nos lo venimos estableciendo hasta hoy en día. La que sigue, por favor.
Evidentemente también todo lo que conlleva la parte, es un tema pues, importante en cuanto al tema de la parte de lo que se viene cambiado, y que aquí en la parte de los salarios ya tenemos la prórroga hasta el 9 de abril de 2023, que para efectos del timbrado de los FDIs debemos de contener con la constancia de situación fiscal de de todos los trabajadores, ¿no? Cuestión que ha sido complicada. ¿Por qué? Porque lo que se le ha dicho a la autoridad es, oye, de la planilla de trabajadores, quienes en efecto sí tienen el tema de su CIF actualizada, y cuando la quieren actualizar, pues resulta que no hay citas en el SAT, ¿no? Entonces es un problema de procedimiento durísimo que no visualizamos un tema de salida real en ese sentido, porque si nosotros verificamos dentro de las propias compañías el número de trabajadores que tenemos, cuáles realmente cuentan con su cédula de identificación fiscal para efectos de esta determinante, pues vemos que no tenemos a muchos que cumplen con ella, y por eso la prorrogabilidad de la obligación tributaria, ¿no? Sin duda alguna, a partir del 1 de abril ya tenemos que tener estos FDI de nómina versión 4.0, y más vale que más pronto que antes empiezan a revisar la parte de los CIF de todos los colaboradores que tienen como parte del expediente del contribuyente en el sentido, en este caso del expediente personal en materia del área de recursos humanos. La que sigue, por favor. Los estímulos fiscales que se mantienen, básicamente todo relacionado al tema del diésel, ¿no? El tema del estímulo de las cuotas para sector autotransporte que ocupe caminos y puentes federales, y todo el estímulo para poder acreditar contra el impuesto sobre la renta propia retenido a terceros, el diésel que se pague, perdón, la cuota que se determine por efecto del consumo de diésel en materia propia en ese. La siguiente, por favor. Bueno, pues básicamente es la presentación que traemos. Creemos que al no haber una reforma fiscal son los puntos que debemos de tener contemplados como válidos o como tenerlos en el tintero muy cercanos, sobre todo para el tema del cumplimiento en materia de obligaciones fiscales. Sin lugar a dudas, termino mi presentación diciendo 2023 es un año que esperamos una autoridad hacendaria muy eficiente, muy cercana a los contribuyentes, por lo tanto es importante que tengamos en ese sentido pues, mucho compliance en nuestras compañías para efectos del cumplimiento de la obligación tributaria con la propia autoridad recaudatoria. Por mi parte les agradezco y dejo abierto el micrófono por si tienen alguna duda o comentario, que con mucho gusto estoy a sus órdenes para responder. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta. Dentro del tema de suspensión de certificados de sellos digitales, si no se hace valer el derecho en los 30 días que marca la norma, ¿ya no es posible recuperar esos sellos? Mira, más allá que, a ver, el tema es, yo creo que el tema, yo creo que la pregunta un poquito es diferente la pregunta, es decir, cuando un contribuyente, cuando una empresa que factura una operación similar a una operación, cuando un contribuyente que es una empresa que factura una operación simulada es calificado como inexistente de manera definitiva por parte de la autoridad, la empresa que la documenta tiene 30 días para presentar la información que a su derecho corresponda, ¿no? Sin embargo, la PRODECON y los tribunales han señalado que ese no es el plazo o el límite para efectos de interponer eso como un medio de defensa válido para demostrar que la operación es real, ¿no? Evidentemente aquí el tema es que si en ese periodo no lo haces, automáticamente por literalidad de ley, la autoridad ya te puede en ese momento cancelar los sellos digitales, y no habrá ningún elemento que se lo prohibiera en ese sentido. Sin embargo, haciendo valer el tema de la observancia de lo que han señalado los tribunales o la propia PRODECON, en cualquier momento tú puedes presentar los documentos de prueba que demuestren que el contribuyente realmente realizó la operación e iniciar con esa parte del proceso. Evidentemente no pierdes tu derecho de audiencia en ese sentido, ni tu presunción de inocencia, pero pues depende del acto en donde te encuentres, ¿no? Si tú ya pasaste y entonces la autoridad automáticamente te dice, oye, como tienes una operación simulada, te voy a cancelar los sellos digitales, y tú en los 30 días no aportaste la prueba, pues tienes un elemento menos de cómo pelear con ello, que no quiere decir que lo puedes presentar para efectos de tu defensa.
Sin embargo, para efectos de la cancelación de sellos digitales, creo que tendríamos ahí pues, una contingencia en ese sentido. Muchas gracias, Eduardo. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Podemos habilitar los micrófonos por si desean preguntar algo. Creo que no hay ninguna pregunta. Agradecemos al contador Eduardo García Hidalgo por su participación en el webinar del día de hoy, así como a todos los socios que nos acompañaron este día. Gracias a todos, los esperamos en el próximo webinar. Excelente tarde. Gracias a usted, muy buena tarde. Y felicidades por diciembre, gracias.